Bienvenido a este programa especial. Hoy tenemos el gusto de tener a Lawrence Reed, economista, periodista y político estadounidense. Fue presidente de la Foundation for Economic Education y ahora es presidente emérito de esta organización. Lawrence, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paul. Es un placer estar aquí. Usted vivió de primera mano la Guerra Fría y por sus viajes fue testigo de las consecuencias del comunismo. ¿Usted considera que el comunismo está muerto y que ya no tenemos que preocuparnos por esta ideología? No está muerto en todas partes del mundo. Por supuesto, hay unos países donde todavía se proclama con orgullo el comunismo, especialmente en Corea del Norte. Pero ciertamente, sin la Unión Soviética y su imperio en Europa del Este, Europa es un lugar muy diferente. Así que ya no tenemos la amenaza que una vez existió de un imperio mundial que tenía como objetivo apoderarse del resto del mundo. Estoy agradecido de que eso haya desaparecido. Larry, el comunismo y la izquierda radical crearon la narrativa de que la religión es la culpable del subdesarrollo de los países. Sin embargo, ¿qué rol jugó el cristianismo en el desarrollo económico de los países occidentales en los últimos 200 años? Sin el cristianismo, Occidente sería irreconocible. Ha sido un pilar central del pensamiento occidental, de la ética occidental, de la cultura occidental. Y esto es cierto incluso en países donde el porcentaje de personas que se identifican como cristianas es relativamente bajo. La influencia del cristianismo ha sido profunda en todo Occidente. Sin embargo, Europa es hoy un continente secular. Es un continente que se ha alejado de la religión. ¿Qué consecuencias podría tener este hecho para el continente europeo? Bueno, me preocupa mucho que cuando una sociedad se vuelve más secular, cuando la gente deja de mirar hacia un poder superior, ya sea el Dios cristiano u otro, tienden entonces a volverse relativistas morales. Y con eso me refiero a que la moralidad se convierte en algo muy relativo. Es como si cualquier cosa que consideres correcta está bien, sin esa referencia a una autoridad central o superior como creador. Me preocupa mucho eso. Pero también me preocupa que muchos cristianos crean que Jesús era una especie de socialista. Y esto a veces se traslada a la política y la economía que algunos cristianos apoyan. Piensan, bueno, si Jesús simpatizaba con el socialismo, entonces yo también debería simpatizar con el socialismo. Pero él no lo era, en absoluto, de ninguna manera. Larry, muchas personas asocian la religión, el cristianismo, a la intolerancia y la represión. Pero ¿realmente promueve el cristianismo la represión, la intolerancia? ¿Cómo se compara con el Islam? No hay duda de que algunos cristianos han sido personas intolerantes. Eso es cierto en cualquier fe. Siempre hay manzanas podridas, personas que no necesariamente representan la verdadera enseñanza de la fe, aunque digan que sí. Así que yo tendría cuidado de no atribuir los pecados de unos pocos malos cristianos a la fe en sí misma. Entonces, cuando alguien me dice, ¿qué pasa con los dictadores que proclaman ser cristianos, pero hacen cosas terribles a su pueblo? Yo respondería, no hay justificación para eso. Jesús no apoyaría cosas como la violencia y la represión. Así que la siguiente pregunta sería, ¿cuál es tu problema con las enseñanzas de Cristo? Todos tenemos problemas con algunos cristianos por la forma en que han malinterpretado las enseñanzas de Cristo. Pero Cristo mismo es la fuente del cristianismo. Así que debemos mirar lo que Él dijo, no lo que dijo otra persona, algún ser humano mortal sobre sus enseñanzas, porque podría no ser cierto. ¿Cómo se compara lo que acaba de explicar con el Islam? ¿Hay diferencias? El Islam, en términos generales, o al menos como se ha desarrollado ampliamente, es mucho menos tolerante que el cristianismo normalmente. Es muy difícil para los cristianos practicar su fe en muchos países islámicos.
Y, por supuesto, en algunos estados islámicos doctrinarios no se permite cambiar de fe. No puedes decir, ya no quiero ser musulmán, quiero ser ateo o cristiano o cualquier otra cosa. Hay sanciones severas contra ese tipo de decisiones. Así que, en general, los países islámicos son mucho menos tolerantes y respetuosos con cosas como los derechos de las mujeres y las minorías que los países cristianos. Larry, hay que reconocer que muchos políticos sin escrúpulos están utilizando la religión con fines electorales. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cómo deben los cristianos evitar ser manipulados por este tipo de políticos? Bueno, Dios nos dio a cada uno de nosotros un cerebro, nos dio una conciencia, nos dio la capacidad de pensar, de usar la lógica y la razón. También nos dio un libro que nos describe los tipos de ética que un buen cristiano debería practicar. Así que creo que deberíamos empezar por no aceptar ciegamente las palabras de cada político como si fueran evangelio, porque no lo son. Piensa por ti mismo, lee el Evangelio de Jesucristo, lee lo que dijo Jesús y dale más importancia a eso que a cualquier cosa que diga un político. Larry, ¿qué relación debe existir entre la religión y el Estado? Creo en la estricta separación entre la Iglesia y el Estado. No creo que ningún Estado deba establecer una religión como la oficial, ni favorecer una sobre otra. No debería ofrecer subsidios a una y no a otra. De hecho, no creo que deba subsidiar ninguna fe en particular. Las cuestiones de fe son demasiado importantes para que el Estado se involucre. Y no confiaría en el Estado para manejar la religión. Cada vez que intentan mezclar ambas cosas, los políticos utilizan la religión para su propio beneficio político. Y eso no es cristiano ni es correcto. ¿Y cuál es su opinión de los movimientos conservadores que actualmente están gobernando Estados Unidos? ¿Son un peligro? Bueno, Donald Trump dice que es cristiano y creo que lo es, pero no creo que sea la prioridad más alta en su vida y no veo un peligro inmediato en que los cristianos tomen el control del país o del gobierno. Creo que la mayoría de los cristianos solo quieren que el gobierno los deje en paz. Y no están interesados, o al menos no deberían estar interesados, en tomar el control del gobierno y usarlo para su propio beneficio. Creo que deberíamos defender la completa separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta Occidente hoy en día? Muchas veces cuando hablo, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, me hacen una pregunta similar a esta. La gente quiere saber cuál es el problema más importante que enfrenta un país. Y siempre respondo lo mismo. Es el mismo problema de siempre, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar. Este es el problema más importante porque todo lo demás se deriva de esto. Y la respuesta es el carácter. Ese es el problema más importante, el carácter personal. Un país que no se enfoque en eso no podrá hacer bien muchas otras cosas. En otras palabras, un país que no vive según los más altos estándares de carácter, donde las personas no respetan a los demás, su propiedad, sus elecciones, su individualidad, sus derechos. Si la gente es deshonesta, irresponsable o cobarde, todas estas son malas características de la personalidad. Y si un país va por esa ruta, no logrará nada bueno. Así que creo que el carácter es lo más importante. Si logras eso, te sorprenderá la cantidad de problemas que se resolverán. Pero si abandonas el carácter, si renuncias a valores como la verdad, la responsabilidad, la humildad intelectual, el coraje, la gratitud y algunos de los grandes rasgos de personalidad, si olvidas eso, nada más importará. Tu país se hundirá. ¿Y China es una amenaza también para Occidente o no? Creo que sí, porque China, a través de su líder, Xi Jinping, quien prácticamente se ha declarado dictador de por vida,
ha indicado que realmente tiene ambiciones expansionistas. Quieren dominar el mundo, tanto económica como posiblemente militarmente. Por eso creo que China debe ser observada de cerca, porque no confío en ningún hombre que se declare dictador de por vida. Larry, muchos países europeos están teniendo problemas con la migración de otras culturas. Pareciera que estos migrantes no se adaptan a la cultura occidental. Sin embargo, vemos un fenómeno distinto en Estados Unidos, en donde los migrantes que llegan a ese país parecen adaptarse con mucha más facilidad que lo que sucede en Europa. ¿Por qué Estados Unidos ha logrado crear un sistema en el cual la migración parece adaptarse mucho más fácil de lo que sucede en Europa? Bueno, históricamente Estados Unidos ha sido un país donde el gobierno no ha tenido una presencia enorme en la vida de la gente. Hemos sido relativamente libres para hacer negocios, crear empresas, relacionarnos. Era un crisol de culturas porque manteníamos al gobierno a distancia. Pero cuando centralizas todo, cuando el gobierno está involucrado en casi todos los aspectos de la vida, cuando está cobrando impuestos del 30, 40% o más de lo que la gente gana, entonces todo el mundo quiere meterse en política. Todos quieren ya tomar el control del gobierno porque es tan grande, o quieren estar en una posición donde puedan mantener al gobierno fuera de sus asuntos. Entonces, cuando el gobierno era pequeño, la gente veía a Estados Unidos como una tierra de libertad, un lugar donde podías empezar desde cero y crear una empresa, y el gobierno te dejaba en paz. Pero temo que hemos estado yendo en la dirección equivocada últimamente, pero tal vez finalmente estemos empezando a revertir eso. Larry, usted ha estado muchas veces en América Latina y la región se encuentra tan cerca de Estados Unidos, pero tan lejos del desarrollo. ¿Por qué cree que no logramos el desarrollo en América Latina? ¿Qué nos hace falta? Bueno, si miras algunos de los datos que las organizaciones han recopilado sobre el grado de libertad económica en los países, descubrirás que los países que son económicamente libres y más capitalistas tienden con el tiempo a ser más prósperos. Los países que dependen más del control gubernamental, la propiedad de los medios de producción, impuestos altos, el estado de bienestar, la están pasando mal. Y ahí es en donde América Latina ha estado en su mayor parte, durante bastantes generaciones ya. Creo que el primer país latinoamericano, y creo que será Argentina, que logre eliminar todo ese aparato de burocracia gubernamental, control, asistencialismo, grandes gastos y altos impuestos. El primer país latinoamericano que logre deshacerse de todo eso será el país al que los otros latinos acudirán en masa, querrán venir a disfrutar de esta libertad. Así que hasta que América Latina no libere a su gente, creo que el progreso económico será lento en el mejor de los casos. La corrupción también es un problema muy grande en América Latina y la falta de Estado de Derecho. ¿Esto afecta nuestras posibilidades de desarrollo? Tienes toda la razón, y eso creo habla de la necesidad de una especie de renacimiento moral. Debe haberlo. Y eso no viene del gobierno. No puedes hacer que el gobierno le diga a la gente, está bien, sé una mejor persona, sé más moral. Un gobierno suele ser tan bueno como el carácter de las personas que gobierna, y generalmente mucho peor. Debe venir desde dentro del individuo. Debe haber un renacimiento o renacer moral en toda América Latina. Me gustaría ver eso de nuevo en los Estados Unidos también, donde la gente diga, espera un minuto, quiero creer en las cosas correctas, quiero practicar una ética adecuada. Y eso significa que voy a respetar a los demás. Puedo cumplir con mi deber como padre, voy a criar a mi hijo para que entienda qué es importante en la vida, como la honestidad y la verdad. Cuando un país hace eso, cuando la gente dice, aferrémonos a los fundamentos, salgamos del pantano moral y convirtámonos en mejores personas, entonces te sorprenderás de todas las cosas maravillosas que pueden pasar. Pero obtienes corrupción como uno de los muchos aspectos negativos de un pueblo que no ha adoptado un código moral fuerte. Larry, para finalizar,
¿Cuál es el futuro del cristianismo y del capitalismo? ¿Tienen futuro en el contexto actual problemático en el que está viviendo el mundo? Bueno, ya sabes, por supuesto, nadie conoce el futuro. Sin embargo, yo soy un eterno optimista porque no veo el sentido del pesimismo. Si eres pesimista, si piensas que el futuro no va a ser bueno, entonces se convierte en una profecía autocumplida, porque dejas de trabajar por lo que sabes que es correcto. Ya te has rendido de alguna manera. Y entonces no vas a ser muy persuasivo para lograr que otras personas piensen como tú quieres. Dirán, bueno, ¿quieres que me una a tu causa? Acabas de decirme que vamos a perder. Bueno, voy a encontrar otra cosa más que hacer. Así que debes ser optimista. Y cuando lo eres, trabajarás más duro por lo que sabes que es correcto. Y otras personas te buscarán y dirán, ¿qué te hace tan alegre, tan optimista, tan divertido de estar cerca? Bueno, es porque, ya sabes, puedes moldear el futuro. No puedes moldear el futuro si te rindes con él. Larry, y con esas palabras de optimismo terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su visita a Guatemala. Esperamos que pueda Un placer, Paul. volver Gracias. pronto y tenerlo nuevamente en este programa. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.